cordial saludo para todos los estudiantes de este espacio académico, aprendizaje y desarrollo motor. Bueno, nos encontramos ya finalizando pues nuestro segundo corte, que está conformado pues de un 35% dividido de la siguiente manera. El 15% que fue orientado a través de las tres temáticas con sus tres talleres de retroalimentación e interpretación y de análisis, un poco más teórico, y el 20% que es nuestro parcial de una manera de autoevaluación, donde nos valoramos individualmente frente a los contenidos pues vistos, mirando y resaltando qué logro reconocer de cada uno de esos tres talleres. Pues la idea es que me apoyo en la ejecución de los tres talleres anteriormente ejecutados y miro qué logro reconocer como docente, cómo lo aplicaría, cómo lo llevaría pues a cabo, conceptualmente y prácticamente, qué logro pues resaltar de estas tres temáticas, qué me haría falta y cómo pues lo orientaría. Esa sería pues la autoevaluación, valorarme frente a cada una pues de las temáticas con fortalezas y con debilidades a nivel conceptual. Bueno, ya pues orientándonos en el inicio del tercer corte, que ya iniciaría la próxima semana, va a estar orientado de la siguiente manera: un 30%, un 10% de las temáticas que nos hacen falta y el 20% del trabajo final, el producto final. El 10% va a estar direccionado pues de un solo taller donde vamos a ver pues las tres temáticas. Entonces pues primero yo les explico las temáticas y luego les dejo el taller, que va a ser como la retroalimentación práctica de las tres temáticas pues vistas. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en la ejecución del trabajo final, del producto final, que es nuestra cartilla pedagógica. La cartilla pedagógica va a ser entregada de dos formas. Una, pues la entrega es digital con todo el archivo que vamos a explicar pues ahorita, posteriormente, y lo vamos a hacer también a través de una exposición, como nos quede fácil, a través de audio o a través de video. Bueno, en cuanto a nuestro trabajo final, va a ser una cartilla digital, una cartilla pedagógica digital, que tiene pues un peso del 20% y va a estar direccionada de la siguiente manera. Primero voy a escoger una etapa de desarrollo que esté entre los 0 a los 100 años. Ubicar una condición de discapacidad, es decir, escogí la etapa de desarrollo de 2 a 4 años con una condición de discapacidad cognitiva. Entonces, ese ya sería mi objeto de estudio: etapa de desarrollo y discapacidad. Todos deben centrarse en una discapacidad, solo en una: física, cognitiva, visual, auditiva, en una discapacidad. Quiero aclarar, cuando hablamos de condición de discapacidad es cuando adquiero una condición diferente, o cuando patológicamente pues nazco con esa condición de discapacidad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Puede ser a nivel físico, cognitivo, visual o auditivo. Bueno, la cartilla llevará las siguientes fases en un formato como ustedes lo deseen, en Word, en PowerPoint o en otra aplicación de cartillas. Primero, pues la presentación, que es la presentación de ustedes como estudiantes. Segundo, le vamos a colocar nombre a la cartilla, un nombre pedagógico. Tercero, una breve introducción de qué se trata pues la cartilla,
y qué es lo que ustedes van a desarrollar, presentando lo que van a desarrollar. Siguiente, entonces esta cartilla va a estar direccionada de las siguientes fases. La primera fase es la fase de diagnóstico. Entonces en esta fase vamos a focalizarnos en el conocimiento de la etapa que se va a seleccionar, es decir, hablar sobre la edad, las características de la edad, el desarrollo de la edad de 6 a 8 años, un ejemplo. Vamos a hablar sobre la discapacidad. Entonces, la discapacidad cognitiva se describe por tener un déficit, Entonces, empiezo a escribir apoyado de literatura, apoyado de libros, apoyado pues de teoría que me alimente esta descripción. Libros como desarrollo motor que hablen o libros de desarrollo humano. Podemos utilizar la biblioteca de la universidad vía virtual. Ahora pues ahí vi que hay varios libros que nos pueden ayudar. Entonces, ¿cuáles libros puedo recurrir? A libros de desarrollo motor, a libros de desarrollo humano o a libros de educación física donde pues hablan también de esta parte. De igual manera se puede recurrir a libros de discapacidad, pero la discapacidad pues a nivel individual, como discapacidad visual, como discapacidad auditiva, a nivel general, para que les ayude pues en el término de describir la discapacidad y las clasificaciones. Entonces en esta fase, que es la de diagnóstico, es hablar de una manera general de las características de la edad y de las características de la discapacidad que cada uno escoja. Pueden escoger la edad que quieran. Ojo, la etapa de desarrollo. Recuerden que la etapa de desarrollo está conformado por un rango. Cuando hablamos de edad es edad 6, 7, 8. ¿Listo? Y etapa de desarrollo es todo pues lo que conforma la trayectoria que conforma de 6 a 8 años. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La siguiente fase es la fase de elaboración. En esta fase vamos a realizar un esquema, un mapa conceptual relacionando los contenidos que vamos a trabajar según la edad y según la discapacidad. ¿Cuáles son los contenidos? Los contenidos son los siguientes. El contenido social, que es la dimensión social, el contenido motriz, el contenido cognitivo y el contenido comunicativo. Esos son los contenidos que hemos venido hablando frente al desarrollo integral del ser humano. Nosotros como seres humanos nos desarrollamos en cada una de estas dimensiones. Algunos autores pues lo llaman dimensiones, otros lo llaman esferas, otros lo llaman eh, motores de desarrollo a nivel de la etapa humana. Entonces, depende pues del autor que vayamos a trabajar, pero en este caso pues nos estamos focalizando en la parte de dimensión. Entonces, la dimensión social. Esos son nuestros contenidos orientadores. Entonces tenemos acá el mapa o el esquema que ustedes vayan a desarrollar. Entonces los contenidos, la discapacidad que voy a trabajar, la etapa de desarrollo y voy a diseñar un objetivo para cada dimensión. Es decir, un objetivo para la dimensión social, uno para la motriz, uno para la cognitiva y uno para la comunicativa. Un ejemplo, desarrollar la parte social de la discapacidad física a través de actividades recreativas en los niños de 6 a 8 años. Entonces ya oriento pues ese objetivo en el contenido que voy a trabajar. Y lo voy a trabajar apoyado
de las inteligencias múltiples, es decir, voy a hacer actividades a través de la inteligencia lógico-matemática, entonces ese objetivo debe ir apoyado de la inteligencia que voy a desarrollar. Entonces, en esta fase de elaboración voy a realizar un esquema o un mapa conceptual teniendo como orientación las cuatro dimensiones que son nuestros grandes contenidos. Voy a tener mi discapacidad, voy a tener mi etapa de desarrollo y voy a tener las inteligencias múltiples que voy a utilizar. Es decir, la social, una breve descripción de ese contenido social frente a la discapacidad y frente a la etapa de desarrollo. Después, la inteligencia múltiple que voy a utilizar en la social. Entonces, es decir, en la social voy a utilizar la interpersonal y la naturalista. Una breve descripción de qué se trata esa inteligencia múltiple y un objetivo para concluir mi mapa conceptual. Eso sería en la fase de elaboración. Es focalizarnos en los contenidos, en las inteligencias, en la discapacidad, en la etapa y en el diseño de un objetivo por cada contenido. Son 4 contenidos y cada contenido lo trabajo con su inteligencia y con su parte pues de contenido de desarrollo, que en este caso sería su objetivo para cada dimensión. En la siguiente fase es la fase de aplicación. Entonces, en esta fase vamos a realizar 30 actividades sumadas en todos los contenidos. Es decir, si tenemos 4 contenidos, son 30 actividades sumadas entre esos 4. Entonces yo puedo decir 5, 5, 5 y 5 o 6, 6, 6, 6. Bueno, los direcciono como quiera trabajarlo. Profe, que yo puedo hacer más de 30 actividades, es válido. Si tienen pues el tiempo para desarrollarlo, es válido. Las actividades van a estar diseñadas de la siguiente manera, en un cuadro, en un esquema, como ustedes lo quieran organizar. Primero, nombre de la dimensión que voy a trabajar, ¿sí? En este caso, la dimensión es el contenido que hablábamos anteriormente y que me sirve de referencia el mapa o el esquema que ejecuté en la anterior fase. Entonces, voy a trabajar las 4 dimensiones y esas 4 dimensiones pues deben de tener lo siguiente. Dimensión, el nombre de la dimensión, actividad, el número, actividad 1, actividad 2 y así seguido. El nombre de esa actividad, entonces acá en el nombre puedo colocar relevos, estrategia. Entonces los relevos va a ser un juego, una dinámica, una ronda, un ejercicio. En este caso lo voy a utilizar como juego de relevos. Desarrollo metodológico. Entonces en el desarrollo metodológico voy a colocar pues la descripción de ese juego, de qué se trata. Voy a dividir el grupo en tres subgrupos donde llevarán de un lado a otro un aro, donde llevarán de un lado a otro un balón. Entonces aquí describo de qué se trata el juego. Y termino mi cuadrito con una gráfica donde pues me dé o se enfatice esa descripción, donde le dé como plus a la descripción anteriormente nombrada. Entonces la gráfica debe estar acorde pues con lo que estoy escribiendo, no es copiar y pegar una imagen y acá hablo de relevos y pues la imagen acá del niño escribiendo, pues creo que no hay ninguna similitud con lo que estoy escribiendo con la imagen. Entonces la imagen debe ser acorde a lo que estoy describiendo. Entonces así sería pues la parte de aplicación, es direccionar
actividades acordes a las dimensiones y acordes pues a la discapacidad que estoy trabajando. Acá no es necesario colocar la discapacidad porque ya anteriormente en el mapa conceptual o en el esquema ustedes me hablan de la discapacidad pues que seleccionaron. Y se supone que todas estas actividades van orientadas pues a la discapacidad. Es decir, que los juegos que tengo acá en dimensión física, así el chico tenga una discapacidad física, debo trabajarle la dimensión física porque se está desarrollando físicamente. Tiene que obtener una estimulación a nivel de su coordinación, a nivel de su capacidad de resistencia, de velocidad, de reacción. Entonces, ojo, la dimensión física, llámese en población promedio o llámense en población con discapacidad, se debe estimular, lo mismo que todas las dimensiones anteriormente nombradas. Las dimensiones son las orientaciones a nivel del desarrollo humano y la discapacidad es la condición con la que pues está viviendo esa persona, y nosotros como docentes pues debemos estimular ese desarrollo integral a través de actividades. En este caso el reto es realizar la cartilla pedagógica orientada a personas en condición de discapacidad frente a las dimensiones y frente a la estrategia de la utilidad de las inteligencias múltiples. Entonces, todos estos juegos, rondas o dinámicas que yo voy a utilizar deben ser orientadas a través de las inteligencias múltiples para fortalecer mi dimensión física y para orientarla pues en esa discapacidad que escogí. ¿Listo? Entonces, esa sería la fase de aplicación y esa sería la ejecución de nuestra cartilla. La cartilla estaría direccionada pues en esas tres grandes fases: diagnóstico, elaboración y aplicación. Acá vemos pues un ejemplo de un formato de cartilla, entonces ahí podemos pues investigar. Hay varias aplicaciones. Si no la quieren o no les queda pues fácil hacerla en una aplicación, la pueden hacer en Word o la pueden hacer en PowerPoint, pero lo importante es que tengan en cuenta que se evalúa la creatividad. ¿Cómo va a ser la forma de evaluación de la cartilla? Entonces, la cartilla completa debe ser enviada por vía correo hasta el día 12 de junio hasta las 12 de la noche. Lo pueden hacer en el formato que deseen. Lo importante es que se vea pues la ejecución de su cartilla. Ese sería el paso 1 de entrega y de evaluación. Y el paso 2 de evaluación de la cartilla se realizará de la siguiente manera. Como esta cartilla la estoy realizando con 3 compañeros, que fue lo que pues hablamos el primer día de clase, el trabajo en grupo. Entonces la idea es seguir trabajando con mis compañeros. Ustedes miran cómo pues se orientan, se dividen el trabajo para, para orientarlo. Profe, ¿lo puedo hacer individual? Pues si lo quiere realizar individualmente, lo puede realizar. Pero también la idea es hacerlo pues en grupo, como habíamos estipulado el primer día de clase. Entonces la segunda manera de evaluación es realizar una exposición de lo más importante de su ejecución de la cartilla. Entonces se graban, pues pueden hacerlo a través de audio, lo pueden hacer a través de video, explicando pues toda la ejecución de su cartilla. Hablando como futuros docentes, logro resaltar pues que dentro de la discapacidad que escogimos, la discapacidad física se clasifica de esta manera, y orientamos estas actividades para fortalecer y estimular estas inteligencias y para
fortalecer y estimular pues los contenidos y sus dimensiones. Es explicar como verles a ustedes un poco a manera conceptual, un poco fortalecidos dentro de esta explicación de los contenidos, y este sería pues nuestro producto final de este espacio académico. Entonces, muchachos, pues felicitarlos porque han venido cumpliendo con todo lo que tienen que ver de este espacio académico, felicitarlos por su compromiso, felicitarlos por sus sugerencias, felicitarlos por estar consultando, por estar preguntando, y pues ya entramos pues a la recta final, entramos al tercer corte, y la idea es pues darle tiempo a la ejecución de la cartilla, pero les voy a seguir colocando pues los videos explicativos de las temáticas que nos hacen falta, y esas temáticas pues se retroalimentarán con la ejecución de un taller para que les quede a ustedes el otro tiempo para ir ejecutando y desarrollando todo lo que tiene que ver con la cartilla. Entonces prácticamente estamos a un mes para esta ejecución. Entonces la idea es que si tienen dudas, interrogantes y sugerencias, pues estaré atenta a recibirlas de la mejor manera. Listo, muchachos, pues desearles todas las bendiciones y sigamos pues con la mejor actitud en el cumplimiento de esta actividad académica. Muchas gracias.